Además, invertir en ladrillos, una opción que sigue vigente. Consejos para aprovechar al máximo todas las oportunidades. ¿Qué inmuebles son los más convenientes? Además, el negocio de los productos gourmet. Los comercios que se animan a un público con paladar exclusivo. Todo esto hoy en El Inversor. ¿Qué tal? Bienvenidos como siempre al Inversor. Y bueno, por supuesto, un enero muy activo, con lo cual hay que empezar a tomar muchas decisiones. Y eso es justamente lo que estamos viendo nosotros en todo lo que nos preguntan por Facebook, por mail, por Twitter. Así que la gente es súper enganchada, con lo cual estamos re contentos en El Inversor. Y Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tomás? Bien, ¿todo bien? Todo bien, muy bien. Muy bien. Y uno de los temas que tenemos es, bueno, con esto de las restricciones que hay para comprar dólares, muchos están empezando a ver qué inversiones hay en pesos. En pesos. Y mucha gente no sabe, dice, bueno, ¿qué hay, qué no hay? Nosotros les explicamos a ustedes qué es invertir en plazo fijo, qué es invertir en un fondo de inversión. Hay muchas opciones. Pero las dudas empiezan a aparecer. ¿Y cuál es una de las más frecuentes? La más frecuente de las dudas, ¿cuál es? Son los costos. ¿Cómo miro las tasas? Claro. ¿Dónde están metidos los costos? ¿Cuánto me cobran? ¿Qué tipo de inversión elijo? ¿Cómo es eso? Porque claro, uno empieza a buscar, dicen, bueno, esto me dice que me ofrecen el 20, pero pará, ¿cómo funciona esto? Y los costos saltan enseguida, y está bien que así sea, porque es la principal duda de la persona que no sabe. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. De eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Inversiones en pesos? ¿Cuánto cuestan? Vamos a empezar entonces con los costos. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta de los costos? Lo primero, comisiones. Comisiones quiere decir lo que se queda la persona que te hace la operación. Lo que exacto, el intermediario, el agente, algo nos va a cobrar. Exactamente. Después hay algunos gastos administrativos, independientemente de las comisiones. La vamos a separar porque las comisiones pueden ser fijas o variables, los gastos administrativos siempre son fijos. Siempre son fijos. Son montos determinados. Y finalmente nuestro tercer socio de siempre, ¿quién es? Los impuestos. Los impuestos. El Estado que siempre interviene de alguna manera poniéndote algún impuesto que tiene que ver o con el IVA o con ingresos brutos, depende cuál sea la situación. Entonces, vamos a separarlo en esos tres, ¿ok? La parte impositiva hoy no la vamos a analizar prácticamente, ¿eh? Vamos a analizar más las comisiones y administrativos. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que siempre suma un poco más cuando vemos únicamente el arancel. Exactamente, ¿eh? Porque a veces los impuestos nadie te los dice muy claro y después a la hora de pagar, ah no, pero esto era impuesto. Y bueno, pero me hubieras avisado, ¿está bien? Tengan en cuenta eso. Más riesgo, más comisiones. Y esto es muy importante. Porque el riesgo, ¿a qué se equipara? A la rentabilidad. Y entonces van de la mano. Contame. Así es, van de la mano. Generalmente nos va a pasar que cuanto más riesgo vamos tomando, un poquito más alta va a ser la comisión. Exactamente. Se supone que una parte de la rentabilidad también, o sea, se supone que, a ver, digo, ¿por qué voy a tomar más riesgo? Porque voy a ganar más plata. Y me va a costar menos pagar las comisiones también. Pero también hay una realidad, o sea, donde más se ven el costo de las comisiones y la diferencia es en los fondos. Sí, o sea, no es lo mismo que nos administra un fondo de plazo fijo que nos administra un fondo de acciones. Exactamente. Viste que los fondos los clasificamos en tres a grandes rasgos. El más conservador, plazo fijo, el que tiene bonos, que está en el medio, y el tercero de acciones. ¿Cuál es el más riesgoso? El de acciones. ¿Cuál es el que quizás en mediano plazo te da más rentabilidad? El de acciones. El de acciones. ¿Cuál es el que te cobra más comisión? El de acciones. Efectivamente. ¿Cómo se miran las comisiones en los fondos? Lo que nos va a pasar generalmente es que vamos a ver una tasa, ¿no? Que nos rinde el fondo. Esa tasa puede ser bruta o puede ser neta. Generalmente nos van a mostrar la neta. ¿La neta? La neta. Hay que ver. No, te muestran la bruta, porque la bruta es más alta que la neta, obviamente. Por eso, ahí tenés que leer bien las comillitas. Pero en ese caso, cuando vemos las comisiones netas, es porque los fondos nos cobran una tasa por administración anual, sí, que va perfecto. 1% en el caso de los plazos fijos, 3%, 2% en el caso de las acciones. Y lo que va pasando es, vos tenés el fondo y todos los días el fondo le come un pedacito de comisiones. Cosa de que sea prácticamente imperceptible para vos, pero de todas maneras, cuando participás en el fondo y firmás el contrato, ahí te tiene claramente cuánto va a ser las comisiones. Vos no la vas a ir sintiendo, por lo que vos vas a ir viendo cuando está en un fondo es cómo va teniendo tu valor, es decir, el valor de la plata que vos pusiste. Claro. Y las comisiones te las fueron sacando de a poquitito ahí. Pero normalmente están entre el 1 y 3%, como dijo Mariana. ¿Okay? Al año, sí. Bueno, ¿son comparables? Y bueno, son comparables. Y es difícil comparar. Cuando nosotros dijimos, vamos a hacer esto y comparar costos no es demasiado sencillo. No es tan sencillo, especialmente cuando vemos tasas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, tres ejemplos. Tenemos un plazo fijo que hoy te está rindiendo 13,5, o sea, el promedio 14. Tenemos un fondo, por ejemplo, que dicen que nos rinde 17% y un fideicomiso que nos rinde 20, un poco más, que fue lo que estuvimos viendo el último mes, más que nada. Exactamente. Bueno, ¿es así? ¿Nos rinden todos lo mismo?
Bueno, vamos a ver si eso es efectivamente así. Así que empecemos, porque esto es lo que nos dicen que ganamos, pero también están todos los costos. Empecemos por fideicomisos, ¿eh? A ver, vamos a tratar de explicarlo básicamente acá. Primero voy a explicar el cuadro de acá porque esto es importante. Porque fideicomiso había mucho, pero estos son los años, 2001, 2002, 2003 hasta el 2010, ¿ok? Como verán, la crisis de 2001-2002 deshizo la cantidad de flujo de fideicomisos que había, pero después empezaron rápidamente a crecer y esa es la cantidad de flujo de fideicomisos que hay, ¿eh? ¿Sí? Esa es la idea de un flujo. O sea, pones toda la guita y después todo el resto, ¿no? Claro, la remuneración. Así es. Generalmente lo que nos va a pasar es que cuando te cobra el fideicomiso, cuando lo suscribimos. Exactamente. O sea, por ejemplo, en este caso, que vos suscribís un fideicomiso por 9.000 pesos. 9.000 pesos, a ver si se puede ver acá. Comisión, derecho de mercado de impuestos, 54 pesos. O sea, generalmente te cobran el 0,5% más el IVA. Más el IVA, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo que tenés que pagar es 9.054. O sea, ¿pero cuánto invertiste? 9.000, pero pagás 9.054. Pero vas a pagar No te vayas con los 9.000 justo, porque si vas con los 9.000 justo vas a invertir 8.950, claro. ¿se entiende? Exacto. Y después, o sea, los fideicomisos nos van a cobrar generalmente cuando los suscribimos y después nos van a cobrar cuando vamos cobrando el flujo. El flujo, que es ese caso. Que son estos casos. Entonces, en ese caso, en realidad no nos está cobrando el que nos hace el fideicomiso, sino que lo cobra Caja de Valores, ¿no? Claro. Pero nos cobra un porcentaje chiquito, que en realidad es el 0,35% por cada vez que cobras. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta cuando vemos las tasas? Que generalmente quizás tenemos una tasa del 20% y en realidad la tasa, mirando los 54 y mirando los costos, termina siendo del 18. Exactamente. A ver, siempre la tasa cuando te la están dando va a ser lo más alto que recibas, pero no va a ser nunca lo que recibas. Siempre hay que empezar a disminuirle. Pero por lo general, como decimos, es 0,5% de la entrada, después es comisiones. Las comisiones en general del sistema financiero no son muy elevadas. Pero claro, tenés que tenerlas en cuenta, porque aparte las rentabilidades tampoco son tan elevadas. Entonces, a la medida que la rentabilidad te da 20%, si te sacan 3, y bueno, no es tanto. Ahora, si la rentabilidad es 11 y te sacan 3, uy, es un montón. O sea, ahí es más difícil. Exactamente, por eso la rentabilidad está asociada a la comisión. Si vos te dicen 20, lo más probable es que te saquen 2 o 3 puntos. Si lo que te dicen la rentabilidad es 11, lo más probable es que te saquen solo 1 o 2, porque si no las comisiones son realmente brutales. Termina siendo más alta. Vamos a ver la siguiente placa. Vamos a ver la siguiente, que son los famosos costos que aparecen en las acciones y los bonos que siempre nos preguntan. Exactamente. Por internet. ¿Cuánto realmente nos cobran cuando compramos acciones o cuando compramos bonos? ¿No? Comisiones, ustedes cada vez que compran y venden, les cobran una comisión. Nos cobran una comisión. En este caso, esto es un boleto, o sea, cuando nosotros operamos y compramos acciones, por ejemplo, nos van a dar un boleto donde tenés todo el detalle de todas las operaciones. Es como cuando vas al restaurante y pagas y te ponen la descripción. Bueno, la factura, es lo mismo. La factura, y en este caso, bueno, ¿qué nos van a cobrar? Generalmente nos van a cobrar un arancel, que varía según, depende de la sociedad de bolsa, pero va entre 0,60, 1, un poco más. Y eso lleva los derechos de bolsa, los impuestos, que es el IVA sobre el arancel. Exactamente. Y todo eso va sumando, entonces vos de 1% terminás pagando quizás 1,20, 1,30. 1,30%. ¿Estamos? O sea, más o menos por la compra y venta de títulos, cada vez que compras y cada vez que vendés, estás pagando cerca del 1,2%, 1,2%, depende también del volumen y de que el cliente sea tan importante. Por eso, muchas veces cuando uno compra acciones, nosotros decimos, ojo, no la rotes muy rápido. ¿Qué significa rotarla muy rápido? Que no, hoy compré y la semana que viene vendo de nuevo y qué sé yo. A mí lo que se ha pegado un salto muy grande, no vale la pena. No vale la pena. ¿Por qué? Porque si en cuanto la vendo tengo que pagar la comisión. Exacto. O sea, pensemos que si estamos hablando de 1,30 para comprar, también estamos hablando de 1,30 para vender. Así que por lo menos tenemos que pensar que al menos que suba 5% la acción. Exactamente. Una acción por lo menos te tiene que compensar esa suba. Siempre hay costos. Entonces, cuando vos lo hagas, decís, no, bueno, ahora si alguien te quiere cobrar 3% por compra y venta de acciones, no. Ni ahí, ni por las tapas. Entonces, por eso las decisiones de inversiones nosotros las tratamos como algo a mediano plazo. Es decir, entras en una acción y la esperás. Cuando creció 10, 12, 15, salís. Porque entonces ya la comisión te fue mucho más chica. Ya te rinde más. Bueno, de hecho, este es uno de estos ejemplos. Mirá este ejemplo. Se compraron el 20 de diciembre Galicia 2,91. Hoy vale más de 3,50, o sea que ganaste 20%. Esto es diario del lunes. Diario del lunes. Acuérdense que le venimos diciendo a ustedes que este año iba a ser bueno. Pensá que son 2 o 3 semanas, 20%, pagar
1 o 2%. 1 o 2% realmente bueno, no. este es un caso exitoso, estamos de acuerdo. No siempre se... Ahí estamos viendo el desagregado en general. Lo que quiere decir es miren la cantidad que hay y también la parte de impuestos. El IVA. O sea, derecho de bolsa, lo que es el arancel y el neto a pagar, entonces tiene que incluir todos esos tipos de gastos. Pero no hay gastos demasiado ocultos, no están los gastos ocultos. Los gastos se muestran siempre. Y esto es lo importante que vean ustedes. En las operaciones financieras los gastos son transparentes, porque aparte están regulados así por la Comisión Nacional de Valores. Entonces no se puede fijar cualquier valor. Entonces tranquilo con esto, muéstrenle, le tienen que decir los gastos. Y aparte vienen en los resúmenes, no es algo oculto y no te cobran por fuera de esto. Ni te lo pueden cobrar. No, de hecho tienen que informarlo tanto cuando vamos a la entidad o cuando lo vemos por internet. O sea, es público el tema de las comisiones. Así es. Y después con el tema de bonos, lo que hay que tener en cuenta, que muchos no lo tienen en cuenta, es que los bonos no te cobran ni IVA ni te cobran derechos. Te cobran únicamente el arancel. Claro. Entonces, los que quieren comprar bonos o los cupones del PBI que entran dentro de bonos también, tienen comisiones más bajas que las acciones. No solo porque aparte tienen también más volumen, sino porque justamente invertir en el sector público está exento. También está exento de ganancias. O sea, la rentabilidad que te da haber tenido un bono del gobierno nacional no paga ganancias. Así es, son una de las ventajas que tienen los bonos públicos. Bueno, vamos a ver, porque mucha gente me dice, bueno, Tomás, pero esto al final es mucho lío, compro acciones, todo. Mira, yo compro moneda extranjera, compro dólares o euros y no me cobran ninguna comisión. Bueno, no es tan así. Eso, nos cobran. mentira, sí nos cobran. Esto es porque Jesús, que me viene diciendo eso, nah, yo compro dólares y no pasa nada. No, Jesús, nos cobran. Jesús nos cobra, querido. La cosa es así. El dólar, 1,1%. ¿Qué quiere decir esto? Miren abajo, vamos acá. El dólar lo tenés 4.29 de compra, 4.34 de venta. Es decir, yo compré, tuve que pagar 4.34. Claro. Ahora, si los quiero vender, los tengo que pagar 4.29. La diferencia, querido, es la comisión que te perdiste. Es la comisión. Efectivamente. En este caso, en promedio, el dólar es el más bajo en Argentina. La moneda que menos diferencia tiene entre compra y venta es justamente el dólar. Es la que más se opera, la que más se compra. Ahora, ¿qué pasa si nos pasamos al euro? Claro, entonces, acá tengo, miren, 5.39, no 4, 5.39, 5.52, ¿sí? Como verán, la diferencia es 5.39, 5.52, la diferencia es mucho más grande que esta. Es más, es de este valor, 2,5%. Entonces, cada vez que compro euro, después lo vendo, perdí 2,5%. Y si lo quiero operar en reales, la diferencia todavía en Argentina es mayor, 2,51 a 2,64, es del 5%. ¿Ven? De 12,51 a 2,64. Esa diferencia de esos 13 centavos, cuando uno los compara, es prácticamente el 5% del valor del real. Por lo tanto, esto que dice mucha gente, bueno, compro moneda extranjera. Sí, pero cada vez que compras y vendes, salís. Salís. Y aparte también hay que tener en cuenta esto de cuanto menos común sea la moneda, más caro nos sale. Exactamente. De hecho, por ejemplo, en Argentina, si quisiésemos comprar yenes, por ejemplo, los yenes 16% te da el Claro, costo. entre diferencia entre uno y otro. El real ha ido bajando, por ejemplo. El real antes era más grande y ha ido bajando con el tiempo y yo creo que debería seguir bajando con el tiempo la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Por ahora, el dólar tiene esa gran ventaja. Y es lo que yo charlo, que las estructuras muchas veces financieras de la Argentina favorecen el dólar por este tipo de cuestiones. Entrar y salir de dólar es mucho más barato que entrar y salir del euro o entrar y salir de reales. Y esto el sistema financiero debería ir cerrándolo con el paso del tiempo. ¿Qué se necesita para eso? Que haya más compradores de reales y más vendedores de reales. Que se negocie más, como todo. Cuanto más se negocia, más barato termina saliendo. Termina saliendo. ¿No? Y este es un poco el punto de lo que le queríamos mostrar. Entonces, señores, terminando, inversiones en pesos, ¿cuánto cuestan? No son demasiado costosas las operaciones. Y normalmente las que son más costosas están atadas a un rendimiento mayor. Es decir, que en realidad, sí, pagás un poquito más, pero es porque ganaste un poquito más. Porque vas a ganar un poco más. No hay muchos excesos, más del 1,5, 1. Eso es lo normal que mueve el sistema financiero. Puede llegar a haber casos, como decíamos, de fondos hasta el 3, fondos muy arriesgados, pero son la excepción. Entonces, no hay demasiados costos ocultos en todo lo que tiene que ver con las inversiones financieras en la Argentina. Así es, quizás lo que hay que hacer es tenerlos en cuenta según cada activo y así poder comparar las tasas y terminar eligiendo cuál es la mejor, ¿no? Exactamente, siempre pedí que te den la tasa neta. ¿Qué significa la tasa neta? ¿Qué es? De la tasa de, che, vas a ganarte 17%, bueno, dale. De empezar a descontarme todo lo que tengo que pagar, incluidos los impuestos, y ese dato es la tasa neta. Y ese dato también te lo tienen que dar, porque todas las operaciones en el sistema financiero están reguladas
por la Comisión Nacional de Valores y está perfectamente detallado toda la información que te tienen que dar. Así que no hay nada que ocultar ahí. Así es, y en el caso de los fondos, cuando vemos el tema de las tasas, también tener en cuenta que muchas veces lo que muestran los fondos es la tasa que tuvieron ese mes. No significa que se vaya a repetir hacia adelante, ¿no? La historia no siempre es buen predictor. ¿Te acordás que nosotros te dijimos que la Bolsa Argentina bajó 30% el año pasado? Y te dijimos en el último programa del año, ojo, que esto es lo que pasó. Lo más probable es que ahora, dado que bajó tanto... terminé rebotando. Rebotando. ¿Y hasta ahora cómo viene? Viene rebotando bastante bien. Rebotando bastante bien, ¿eh? Así que algunos que compramos algunas fichitas, estamos ganando algunos pesitos con esto, ¿eh? Como el señor que mostramos de... Como el señor que mostramos ahí. Bueno, vamos a ir entonces al mail ahora. Vamos a ver el mail. Quería saber qué tipo de lectura recomiendan para el verano que sea ágil y que nos ayude a entender un poco más sobre economía e inversiones. Fabián. Bueno, les voy a contar. En realidad de este mail hemos recibido unos cuantos. Uno fue nos causó un poco más de gracia, que fue ¿qué libro de macroeconomía nos recomiendan para el verano? ¿Y cómo hacemos para que no te pese el doble la valija? Claro, y la pregunta nuestra es: la macroeconomía no es para el verano. No es para las vacaciones. No, pero hay libros que son muy interesantes y decidimos hacer dos. Uno que tiene que ver con economía específicamente y otro que tiene que ver más con emprendimientos. Mariana. Así es, bueno, el primero de economía, que es las 50 cosas que hay que saber de economía, es un libro de divulgación en el cual un poco responde a esto de lo que hablábamos de la macroeconomía, ¿no? De saber un poco de los bancos centrales, la tasa de interés, el desempleo, cómo funciona, pero de una manera más sencilla y más de vacaciones. Exactamente, así que la lectura, lo que nosotros sabemos en vacaciones es que vos vas y lees y de pronto se te interrumpe la lectura. Entonces, la forma de leer tiene que ser un libro que sea básicamente capítulos cortos. Claro. Y entonces son 50 cosas, lees una hoy, otra mañana, te fuiste 50 días de vacaciones, ya está, lo liquidaste. Pero digo, podés hacerlo leyendo 2 o 3 por día, entonces está bastante cerrado, o sea, son libros que se contienen rápidamente, parcialmente. No tenés fórmulas, como dicen siempre, que los economistas le hablan a los economistas. Exactamente. Bueno, en este caso no, es de un periodista económico. Así que mírenlo, realmente muy interesante. El segundo tiene que ver con los negocios, que es Negocios sin Recursos, 39 tips para hacer más con menos. Esto tiene que ver justamente con la crisis que están pasando también en Europa, pero que nunca viene mal. Hay 39 cosas que hay que saber para efectivamente poder hacer sin demasiada plata mucho mejor los negocios. Son 39 en este caso. Entonces, entre mis 39 para el negocio, más los 50 que tiene Mariana, tenemos 89 tips para que puedas leer. Estas son lecturas de verano. Por supuesto, si fue que leíste algo de esto y te interesa profundizar, ahí sí va a haber lecturas más serias. Y en marzo vamos a armar el libro Lecturas ya para... Lecturas para el año, lecturas con para más tiempo, claro. Que esas van a ser siempre importantes, que tienen que ver también con operaciones de bolsa, etc. Así que, señores, estos libros son para la playa, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estos son para la playa, para aquellos que se quieren también informar y saber sobre el tema de inversiones y cómo manejar un negocio. En vez de estar leyendo alguna tontería que después te olvidas, dale, hacelo, sí aprendés mientras. Mientras tomás sol, aprendés. Ni hablar. Ni hablar. Aprovechaste el tiempo. Señores, vamos a la trivia. ¿Para qué Carlos Gesell había comprado las tierras en donde hoy está la ciudad balnearia de, justamente, Villa Gesell? Las opciones son: para la siembra de pinos, para la instalación de un puerto o para cultivar frutos. La respuesta enseguida después que volvemos.